buen día con todos. Continuando con la secuencia de las clases brindadas o el reforzamiento en este caso, eh, vamos a tocar un tema muy interesante, pero antes de entrar a ello quisiera agradecer a todos por el apoyo brindado, por los likes, en este caso de repente por suscribirse al canal de YouTube para ver mucho más contenido de lo que estamos brindando mis dos compañeros y yo. En ese parámetro les solicitaría solamente que puedan compartir esta información que damos, ¿sí? Para que otras personas también puedan instruirse o tener un poco más de noción sobre algunos aspectos o sobre algunos temas. Antes de comenzar, voy a tocar un aspecto general de lo que se está situando en el Perú. ¿Qué tema vamos a tocar en esencia? El estado de emergencia, ¿sí? Pero antes de eso les voy a explicar un enfoque general. ¿En qué sentido? Si bien es cierto que el origen de este virus surge en China, el Perú ya tenía noción. Es más, los funcionarios públicos tenían noción que el virus sí o sí iba a llegar al Perú. ¿Está bien? Lamentablemente no se tomaron medidas adecuadas al inicio. Por ejemplo, de repente se podía tomar una medida de restringir el tránsito aéreo internacional y solamente estar en un tránsito aéreo nacional. ¿Está bien? Con esta medida yo creo que se hubiese evitado mucho el tema de la propagación del virus o llegar a esta escala que estamos viviendo hoy en día. Es una de las medidas que hubiese sido muy favorable en este caso, pero como se dicen, las cosas ya están hechas, simplemente es pensar hacia adelante, tomar las medidas con mucha responsabilidad, ya que lamentablemente el peruano, como así nos denominan algunos países, no respeta sus normas o no respeta de repente los diferentes tipos de conductas que debe de regir en este estado de emergencia, ¿sí? En ese parámetro vamos a ingresar a lo que es el estado de emergencia en sí. Pero antes de ingresar a ello, les voy a explicar el régimen jurídico o el régimen legal o constitucional. ¿En qué sentido? Los regímenes de excepción que se encuentran en el estado de emergencia o el estado de emergencia se encuentra dentro de estos regímenes son dos. Son dos regímenes de excepción que se encuentran en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, ¿sí? Estos regímenes de excepción se dividen en dos, como les acabo de mencionar. Uno tenemos el estado de emergencia y el otro es el estado de sitio, ¿sí? El estado de sitio no lo tocaremos mucho porque hoy en día no se está aplicando eso. Solamente abarcaremos más el estado de emergencia. ¿En qué parámetro? A ver, el estado de sitio se da, por ejemplo, cuando hay guerra civil, ¿sí? Cuando hay guerra exterior o cuando hay un peligro inminente en el Perú, ¿sí? Puede ser por un conflicto armado, para ser precisos. ¿Está bien? Es por eso que el gobierno dictamina un estado de sitio por 45 días. Pero ojo, acá hay una diferencia con el estado de emergencia. ¿En qué sentido? Estos 45 días, una vez que concluyan, solamente se pueden prolongar, o sea, se pueden aumentar más días si es que el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo. O sea, si el Congreso lo autoriza, entonces se pueden prolongar esos 45 días en el estado de sitio, ¿ya? ¿Está bien? Teniendo noción sobre el estado de sitio, vamos a pasar de lleno a lo que es el estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia ahora? El estado de emergencia se da cuando hay perturbación de la paz. De repente algunos se acuerdan que hace no mucho, hace 2 años, si no me equivoco, se instauró el estado de emergencia en el Callao. Porque ya saben ustedes que había muchos conflictos sociales en el Callao, ¿sí? Conflictos sociales y problemas sociales en el Callao. Debido a eso, se instaura este estado de emergencia para controlar o regular este tipo de problemas. En otro parámetro, bueno, vale tocar también el caso del Brain, ¿sí? El Brain es un lugar muy conflictivo, ya sea por el tema del narcotráfico, lo cual se encuentra también en estado de emergencia. Es más, si ustedes buscan en los decretos que ha brindado o que brinda el Poder Ejecutivo, el Brain se encuentra por más de 10 años en estado de emergencia. Es una zona muy conflictiva, como muchos ya la conocemos, ¿sí? Otro tipo de acontecimiento donde se da el estado de emergencia es cuando hay una catástrofe o desastre natural, para ser precisos. De repente a algunos se le vendrá el estado de emergencia que se implanta cuando ocurrió el terremoto en Pisco, ¿sí? En el año 2007. Se implanta ese estado de emergencia para regular el aspecto conductual de los gobernadores en Pisco, ¿sí? Y para poder ayudar o brindar una ayuda social a toda la población. Ojo, hay que tener claro esto y muy preciso, el estado de emergencia no soluciona el problema de lleno, ¿sí? Hay algunos que de repente se confunden en esto. Es más, hay muchos estudiosos que dicen que el estado de emergencia es como una hoja en blanco, o sea que poco a poco se van dando medidas. Por el hecho que existe estado de emergencia, no quiere decir que cuando transcurra este estado de emergencia va a estar el problema solucionado, no es así.
poco a poco se van a ir dando medidas. Ejemplo, cuando pase el estado de emergencia que está dando o que ha prolongado el gobierno, de repente lo puede extender o de repente puede dar ciertas medidas restrictivas en ciertos departamentos que tienen mayor problema, como son el norte del Perú, está bien, y sectores de la selva. En esa noción tocaremos el tercer antecedente o el tercer parámetro que sintetiza por qué se dio el estado de emergencia en el Perú, que es cuando hay graves circunstancias que afecten la vida. ¿En qué sentido? Puede causarte hasta la muerte. Es por eso que el gobierno dictamina serias medidas, está bien, son serias porque tienen que ser respetadas para que la población pueda regular su conducta en ese sentido. Por ejemplo, en el estado de emergencia se restringen tres derechos en esencia. Tenemos el derecho a la libertad de tránsito, tenemos el derecho a la seguridad personal y tenemos el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Está bien? Voy a explicar uno por uno. La libertad de tránsito es, por ejemplo, que se da cuando tú puedes transitar por cualquier lugar público, ojo, porque no se olviden que las zonas privadas son intangibles, ¿está bien? Entonces tú transitas con normalidad, no hay ninguna prohibición. Pero cuando se ve restringida, tú no puedes transitar, ¿sí? Esa es la restricción que da el Estado. Pero solamente quienes pueden transitar en este estado de emergencia, supuestamente, ojo, entre comillas, porque sabemos que muchas personas no están respetando este tipo de medida que ha tomado el gobierno. ¿Está bien? Solamente pueden transitar aquellas personas que acudan a un lugar, a un establecimiento, a proveerse de alimentos o productos alimenticios. Solamente pueden transitar los que pertenecen al sistema de salud, ya sea enfermeros, médicos, ya sea el sector de vigilancia. Pueden transitar los que pertenezcan al sistema económico o al sector económico, ¿sí? O al sector financiero, para ser específicos. Pueden transitar también los de la Fuerza Armada, que eso es normal que transite ellos. Y pueden transitar los funcionarios públicos, ¿ya? Si es que de repente me olvido algunas otras personas que pueden tener la facilidad, lo pueden colocar como sugerencia, ¿está bien? De repente se me pasan algunos datos. Entonces, estas personas solamente son las autorizadas. Y otras personas que quieren tener autorización tienen que sacar un permiso laboral, como ustedes ya de repente tienen noción sobre eso, ¿está bien? Entonces, en ese sentido se ve restringido la libertad de tránsito. La seguridad personal es que todas las fuerzas armadas, sean fuerzas policiales, sea el ejército, sea la FARC, la Fuerza Aérea, sea la Marina, van a estar vigilando a toda la sociedad. O sea, no va a haber un ente que solamente vigile cierto sector, sino todos van a trabajar en conjunto y van a estar vigilando a toda la sociedad en sí. ¿Está bien? Es por eso que se ve restringido un poco la seguridad personal. Ojo que es un dato favorable lo que les voy a mencionar. Debido al estado de emergencia, se ha reducido los actos delictivos, como son de repente el robo, el hurto, ¿sí? Estos se han visto reducidos a gran escala. Es más, según algunos estudios, hasta el 80% de los robos, a 90%, se redujeron en el estado de emergencia desde que se comenzó a aplicar el estado de emergencia. Claro, si nadie salía, ¿a quién le van a robar? Pero es lógico eso, ¿sí? Tiene algo favorable lo que se ha aplicado en cuanto a estas medidas, como por ejemplo en el tema ambiental también. La contaminación se ha reducido mucho y es uno de los mayores aportes que ha hecho el mundo, tanto a la humanidad. Reducir el tema de la contaminación ambiental es un tema también que el ser humano debe tomar conciencia, ojo, sobre ese parámetro, ¿sí? En este aspecto hemos tocado la libertad de tránsito, la seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio. Ese derecho de inviolabilidad del domicilio se ve un poco transgredido. Les voy a explicar por qué. Solamente las Fuerzas Armadas pueden ingresar a tu domicilio cuando se justifique un acto que está en contra del estado de emergencia. ¿Está bien? Que va en contra. Ejemplo, algunos preguntarán que cuando es estado de emergencia hay ley seca. No. La ley seca no está aplicable en el estado de emergencia. O sea que tú te puedes reunir en tu casa con tus familiares, familiares, y puedes brindar, es normal. Siempre y cuando no alteres el orden público. ¿En qué sentido? No causes demasiado un caos. ¿Sí? Sino simplemente es una reunión. No es una fiesta así de gran escala que sacas los parlantes afuera para que molestes a tu vecino. No, eso está prohibido. Pero si es una reunión donde están solamente el núcleo familiar, no hay problema. ¿Qué sucede si ingresa las Fuerzas Armadas, por fuerza, ojo, por algo son Fuerzas Armadas, de fuerza ingresan a tu domicilio? Solamente tú justificas que estás en una reunión familiar y todos le brindan el DNI
brindas tu DNI y todos los miembros de la familia, es lógico que tienen ese domicilio y no va a haber ningún problema, ¿sí? Ese problema va a estar solucionado. Pero si, ¿qué sucede si de repente tú haces una fiesta e invitas a todos tus vecinos? Invitas a tus amigos que viven en otros barrios, en otros lugares y vienen a tu domicilio a pasarla contigo en esa fecha tan especial. En ese sentido, eso está prohibido, ¿sí? Por eso se da el famoso aislamiento social obligatorio. Las personas tienen que estar en su domicilio y si estamos en inmovilización social, tienen que estar en su casa, nadie tiene que salir. Ojo, la inmovilización social, algunos le conocen como toque de queda. Es más, el presidente Vizcarra dijo que no le daba este nombre de toque de queda porque le hacía recordar a los años 90 con el gobierno de Fujimori o la dictadura de Fujimori para algunos. ¿Está bien? Pero este aislamiento social se relaciona mucho con el toque de queda. Y el famoso aislamiento, la inmovilización social obligatoria, se relaciona con el toque de queda. Y el aislamiento social obligatorio sería la famosa cuarentena. ¿Está bien? Es por eso que estas serie de medidas o de derechos están restringidos en el Perú, en ese aspecto, ¿sí? Como les digo, para algunos el estado de emergencia es como una hoja en blanco, porque poco a poco se han estado dando medidas que contribuyan a la sociedad y que regulen en gran aspecto la conducta de la población, ¿sí? Como por ejemplo, se dieron unas horas que se podía transitar, ya les expliqué para qué, en qué circunstancias, de repente para proveerte de alimentos, y otra hora simplemente era inmovilización social o toque de queda. Está bien, no podía salir. No les digo la hora porque lamentablemente el video lo podemos colgar en algún momento y luego esa hora va a variar. Es por eso que mejor no les preciso la hora. Pero ya les digo que la hora es cuando tú no puedes salir de tu casa, está prohibido. ¿Está bien? Continuando. El gobierno ha dado una serie de medidas. Por ejemplo, dio el famoso bono para las personas que lamentablemente tienen muchas carencias, ¿sí? Que fue el bono de 380 soles, que llegó a gran parte de la población vulnerable. Claro que todos no se vieron beneficiados. ¿Está bien? Dio otro bono independiente para las personas que laboran en el sector independiente, o en algunos casos se sitúan que son un poco informales, ¿sí? Lamentablemente el Perú tiene una economía formal o informal. De repente vamos a tocar un tema para explicar ese aspecto. Lo formal es cuando la persona está escrita, o la persona jurídica, ojo, está escrita, o sea, la empresa está escrita y contribuye a la sociedad brindando un impuesto. Pero en cambio la persona informal labora o trabaja y no genera ningún tipo de impuesto o no contribuye a la sociedad brindando impuestos. Es por eso que es informal. ¿Está bien? Entonces el bono que da el Estado brindaba ese apoyo también a estas personas o a estos sectores que son el sector independiente. Otro bono que da también o otro apoyo económico que da, que es mucho de ver en este caso, son los famosos subsidios empresariales. Muchas empresas, para no perjudicar el tema o para que no lleguen a la quiebra, comenzaron a darse muchos apoyos respecto a eso, ¿sí? El subsidio empresarial trataba solamente de apoyar a las MIPES, pequeñas empresas que de repente podían verse perjudicadas por este tipo de medida que iba a tomar el gobierno. En ese aspecto se comenzaron a tomar estas medidas, ¿está bien? Brindar apoyo a esas pequeñas empresas. En otro sentido, también se dan las famosas canastas, las famosas canastas. ¿En qué aspecto? El gobierno distribuye una serie de cantidad de dineros a cada gobierno, a cada municipalidad, con el fin de que cada gobierno compre canastas básicas para que puedan ser repartidas a las personas vulnerables. No nos olvidemos que ya estaba el bono de 380 y ya estaba el bono independiente, pero lamentablemente estos dos bonos no habían cubrido la necesidad de toda la población, ¿sí? Porque no se había hecho un buen estudio o de repente no se había tomado en consideración algunas personas o algunas zonas que cambian con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Algunas personas surgen como otras personas tienen más carencias. Es por eso que hubo muchos problemas, que habían personas que tenían buen trabajo y recibían el bono, o sea que habían surgido.
pero habían personas que de repente habían tenido un buen trabajo en algún tiempo y luego han sido desempleadas y no han recibido el bono, porque supuestamente el Estado cree que esta persona tenía una buena economía. ¿Está bien? En ese aspecto comenzaron a brindarse canastas, lo que también generó problemas. ¿En qué sentido generó problemas? Mucha población vulnerable se aprovechaba de estas canastas. ¿En qué aspecto? Hacían notar que no habían recibido el bono o de repente hacían notar que tenían carencias y en sí no la tenían. ¿Está bien? Es por eso que eso también afectó a otras personas. Como hay un dicho muy general, muy conocido a nivel nacional, se podría decir. El enemigo de un peruano es otro peruano, lamentablemente, y eso se está viendo hoy en día en el Perú. Tocando esos aspectos que da que da como medidas, también da la medida de la suspensión de las clases. Se suspende las clases a nivel nacional en todo tipo de aspecto educativo o sector educativo que regula el Ministerio de Educación. Por ejemplo, se suspenden las clases en los colegios, en los institutos y en las universidades y se toma una nueva modalidad que son las clases virtuales. Es más, ahora último el ministro de Educación ha dado un comunicado que las personas, o en este caso los estudiantes, van a pasar de año prácticamente, ¿sí? Algunos lo celebran, si eres estudiante, lógico que lo vas a celebrar, pero eso es un tema para tomar o genera cierta discusión en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estaría perdiendo un año educativo. Y un año educativo para los que están en inicial sería perjudicial para ellos, perder un año educativo. Para los que están en inicial, en esencia, ¿ya? Para los que están en secundaria se puede regularizar, ¿sí? ¿Está bien? Eso se puede regularizar, pero para los que están en inicial, un año perdido sí que traería consigo muchos problemas más adelante, ¿está bien? En otro sentido, también a nivel empresarial se da la suspensión perfecta. ¿Qué trataba la suspensión perfecta? Que las empresas podrían suspender a sus trabajadores por el plazo de 3 meses, sin goce de haber. Pero ojo, para que la empresa te suspenda, uno tenía que comunicarle al Ministerio de Trabajo para ver si el Ministerio de Trabajo autorizaba esta suspensión. Otro, la empresa debía de haberte pagado todas tus utilidades, ¿está bien? CTS también, ojo. Y debía pagarte el último mes que no habías laborado, o sea, el último mes que ha estado en vigencia el estado de emergencia, ¿sí? Eso era la suspensión perfecta. Lamentablemente, muchas empresas han aprovechado de las circunstancias y han comenzado a suspender a todos. Y no les han brindado esas utilidades o no le han pagado el último mes, haciéndose como o tomándose como base que no han laborado. Eso está prohibido, ¿sí? Eso está sancionado hoy en día por el Ministerio del Trabajo. En otro aspecto, otra medida que ha tomado ahora último el estado de emergencia es lograr la reactivación económica en cuanto a fases. ¿Está bien? Hay fases en las cuales se debe de reactivar la economía. Por ejemplo, en la primera fase está la minería y la industria, que hoy en día ya se encuentran en desarrollo, siempre y cuando cumplan con los protocolos de seguridad que ha brindado el Ministerio de Salud, ¿sí? Si esta empresa ya tomó en cuenta los protocolos de seguridad y ha implementado esos protocolos, puede desempeñar la función, pero con cierta restricción. ¿En qué sentido? El sector pesquero ya comenzó a laborar. Ya comenzaron a la actividad pesquera, ¿sí? Pero con ciertas restricciones. Una de las restricciones es que de las embarcaciones que han salido a extraer pescado no puede bajar nadie. Esa es una de las medidas esenciales. Les tomaron las pruebas de seguridad. ¿En qué sentido? Les tomaron el famoso, la prueba rápida, la prueba molecular. Si en estas dos pruebas salían negativo, entonces podían recién ingresar a laborar, ¿sí? Entonces, este sector de industrias y minería ya comenzó a laborar, es la primera fase. En este transcurso de mayo, finalizando mayo y junio, se va a dar la segunda fase, ¿sí? Que viene a ser sobre las obras, sobre el tema de la construcción. También tienen que cumplir el protocolo, ¿sí? Esta es la segunda fase de la reactivación económica. La tercera fase va a ser el tema de los servicios y turismo, que de repente se va a comenzar a implementar en los meses de agosto o de septiembre, de repente, ojo, porque como sabemos, no se sabe si el tema de la propagación de esta enfermedad se va a controlar o va a seguir en aumento. Está bien, es mucho depende de nosotros, no se olviden eso. Tenemos que respetar el distanciamiento social, tenemos que respetar las medidas que brinda la sociedad, en este caso el Estado. Y otro, por último, es el comercio, que está en la cuarta fase, ¿sí? O sea, el brindar servicios, como por ejemplo centros comerciales que puedan abrir, todo eso.
Eso aproximadamente se va a poder activar en los meses de septiembre a octubre, de repente. Como les vuelvo a repetir, no hay una fecha ya dispuesta porque lamentablemente el estado de emergencia se puede seguir prolongando. Depende lo que surja en este tiempo que se ha prolongado hasta el 30 de junio. En otro aspecto, hablando ya del aspecto económico, el Perú lamentablemente ha caído en una recesión económica. La economía está bajando, ¿sí? Ya sabemos que en marzo se aplica el estado de emergencia a partir de la quincena. O sea, 15 días habíamos actuado normal. Las cosas habían ido bien. Y otros 15 días no habían actividades económicas, para ser específicos. Y eso ha comenzado a que la economía comience a tener una caída, ¿sí? Marzo se elaboró 15 días. Abril no se elaboró todo el mes, ¿sí? Y mayo aproximadamente se comienza a elaborar 20, no se comienza a elaborar 20 días. Y a partir del día 20 hacia adelante comienza un poco de la reactivación económica. Ese tiempo, ese lapso va a generar un problema económico en el Perú, ¿sí? Es más, la ministra de Economía ha dicho, que es Antonieta, ha dicho que esa economía va a perjudicar no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen más adelante. Es un problema muy, muy grave. Es más, el economista Jorge González Izquierdo también precisa lo mismo. Es más, la reactivación económica no se debió de haber aplicado, o de repente no se debe de haber aplicado las medidas que está dando hoy en día el gobierno. Como por ejemplo, que algunos sectores económicos comiencen a elaborar, como es el tema del delivery. Está bien, en cuanto a productos comestibles. De repente las cosmetólogas que van a salir a brindar sus servicios a domicilio. El economista Jorge González Izquierdo está en contra de eso. ¿Por qué? Porque prácticamente estaríamos poco a poco soltando las riendas y eso va a ocasionar que genere un caos. Es más, como la medida que dio Vizcarra de prolongar el estado de emergencia fue mal entendida, al día siguiente Gamarra era un caos. Gamarra lleno o aglomerado de mucha gente, muchas personas. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuántas personas se habrán enfermado en ese caos? ¿Sí? Por eso le digo, en esencia, que esto se reduzca ya depende de uno. Una de las últimas medidas que ha tomado el gobierno es pedir facultades al Poder Legislativo en cuanto o en asunto del tema de los penales, ¿ya? Es una de las últimas medidas. Es más, el último viernes hubo una discusión, una reunión en el pleno del Congreso para ver si le otorgaban la facultad al Premier Ceballos, y le han otorgado la facultad. Entonces, en este lapso de tiempo, el Poder Ejecutivo va a comenzar a dar medidas en este aspecto, que vienen a ser el tema de asuntos penales, ¿sí? Con la restricción de repente, o con de repente la aprobación de algunos temas o protocolos que van a llevar que muchas personas, esencialmente lo que están sentenciados o que tienen prisiones preventivas. Hay que poner un caso que en el Perú es un problema el tema de la prisión preventiva, porque aproximadamente el 60% de reos, entre comillas reos, porque aún no tienen una sentencia ejecutable, ¿está bien? El 60% de reos tienen esta medida de prisión preventiva. Es por eso que es un tema de discusión. Hay muchas personas que van a salir libres. Para algunos les va a parecer bueno, para otros les va a parecer malo. Esa polémica siempre se va a dar, no se olvide. Con esto estamos finalizando una noción general, ¿sí? Les pido que compartan la información. Como les hice mención en el transcurso de la explicación, de repente se me han pasado algunos datos porque el tema o las medidas que están dando el gobierno son amplias para detallar una por una. De la reactivación económica se puede detallar si algunos están a favor, otros en contra. Del aspecto del sistema de salud, si es que es favorable, si es que no hay camillas, o si es que de repente el gobierno no está tomando las medidas necesarias. Es un tema de discusión muy amplio en este aspecto, ¿sí? Con esto finalizamos la clase de hoy, el reforzamiento de hoy para ser específicos. Si tienen algunas dudas, sugerencias, lo pueden dejar como comentario. Está bien. No se olviden de lo que les pedí al inicio, compartan la información para que pueda llegar a más personas. Está bien. Y genérenos un like. Nos vemos hasta la próxima o en otra ocasión. Cuídense.